Muy buenos días, Iglesia. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús los esté acompañando en este nuevo día. En el pasaje de hoy aparece el rey Jeroboam, su hijo llamado Abías y un profeta de Silo llamado Ahías. Y podemos ver el final drástico del rey Jeroboam. El capítulo 14 de Primera de Reyes narra el final del comienzo de una era oscura en Israel. El final del comienzo de la era oscura en Israel. Tanto Jeroboam, rey de Israel del norte, como Roboam, rey de Judá, daban final con sus reinados, pero al mismo tiempo daban comienzo a una etapa de oscuridad espiritual en Israel. Veíamos la semana pasada el pecado del rey Jeroboam, quien había armado 2 becerros de oro para que el pueblo los adore. Pensaba que de esa manera su reinado podría edificarse y fortalecerse, pero claramente no era ni la forma ni el camino, y hoy podemos ver el comienzo de la ruina del rey Jeroboam. En el versículo 1 dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. El castigo de Dios comenzaba con la enfermedad de su propio hijo. En ese momento el rey Jeroboam, en vez de humillarse, buscar a Dios y arrepentirse de sus continuos pecados, ¿qué hace? Busca otra vez una manera mundana para poder buscar la sanación de su hijo. ¿Y qué hace? Como dicen los versículos 2 al 3, envía a su esposa disfrazada a Silo, al profeta Ahías, para ver qué sucedería con su hijo enfermo. Pero ¿cuál es la respuesta que trae la esposa de Jeroboam? Trae las palabras del inminente juicio de Dios sobre él y su hijo mismo, quien iba a terminar muerto. Eso está narrado en los versículos 17 y 18 de hoy. Viendo este pasaje desde una perspectiva espiritual, con más fe, me queda la duda de qué hubiese pasado si el rey Jeroboam, en el momento en que se enferma su hijo, se hubiese postrado ante Dios como lo había hecho el rey David cuando comete el adulterio con Betsabé, se arrepentía de sus pecados y volvía hacia Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá tenido el mismo desenlace, el mismo final? Por curiosidad me hice esta pregunta. Pero a pesar de este positivismo, podemos ver que Jeroboam, así como había reinado alejado de Dios, buscando la idolatración a becerros de oros, no buscó a Dios, sino, como vimos, buscó una manera humana, yendo a buscar a un profeta llamado Ahías en Silo, y encima disfrazando a su mujer, ya que él mismo también sabía que estaba en pecado. Es triste conocer cómo termina la historia del rey Jeroboam, ya que su hijo termina muerto, y el pueblo de Israel también iba camino a la ruina por seguir las órdenes de este rey. En los versículos 15 y 16 dice lo siguiente: y el Señor golpeará a Israel, como cuando la caña se agita en las aguas. Arrancará a Israel esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá hacia el otro lado del río. El versículo 16, entregará a Israel a causa de los pecados de Jeroboam, quien pecó e hizo pecar a Israel. Y en los versículos 19 y 20, termina Jeroboam con su mandato y también termina con su vida. Podemos decir por esto, como el título, es el comienzo de una era oscura en Israel. Cuando leemos el libro de Reyes, debemos recordar una llave importante, es decir, un hilo conductor, que es el pacto de Dios con el rey David, llamado pacto davídico. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 11 al 13, dice: además el Señor te declara que el Señor te hará casa a ti. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Versículo 16. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Esta misma palabra fue dirigida hacia el rey Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38, la semana pasada veíamos: y sucederá que si obedeces todo lo que te mande
y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo mi siervo David. Yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como se la edifiqué a David y te la entregaré a Israel. Les hago una consulta. Leyendo la historia de la división de Israel, del reinado de Jeroboam, y mañana vamos a ver la historia de Roboam, ¿sienten que el reino de Dios está firme como lo había prometido con David? ¿Lo ven eterno o se está cayendo a pedazos como lo expresamos hoy? Se está cayendo a pedazos el reino y esto era recién el comienzo. ¿Cuál era la razón entonces por qué no guardaron los mandamientos y los estatutos de Dios? Y cada uno comenzó a reinar y a gobernar, ausentando a Dios en medio de ellos. Se olvidaron totalmente del pacto de Dios, el pacto davídico, de la obediencia absoluta de Dios para poder tener un reino eterno. Entonces nos preguntamos, ¿fracasó el reino de Dios? ¿Esa casa eterna que le había prometido a David? Claro que no. Comenzó una etapa oscura en Israel, pero Dios se iba a encargar del cumplimiento de dicho pacto, de la promesa eterna con el rey David. Ese pacto eterno de la casa y reinado eterno se cumple nada más y nada menos con el cumplimiento de la profecía en el Nuevo Testamento de la llegada del Mesías. Jesús derrotó a la muerte y está hoy intercediendo por nosotros a la diestra del Dios Padre. ¿Y cuándo se va a consumir ese reino? Con la segunda venida de Jesucristo. Ya se cumplió el reino de Dios, pero todavía no. Y nosotros estamos viviendo en esta etapa de tensión. Recordemos en este día que todos nosotros somos embajadores del reino de Dios en este mundo. Obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra. Prioricemos a Dios en nuestros pensamientos, decisiones y cada decisión que tomamos en nuestra vida y vivamos buscando la buena, santa y agradable voluntad de Dios en cada una de nuestras áreas de la vida.